No, pero con las risas y... Hombre, como vas comiendo, pues tampoco es... Vamos ahora mismo. Se está conectando. No sé por qué no se conecta. Ya le he dado. Está iniciando. Ahora estamos transmitiendo, ¿eh? ¿Sí? Hola. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes a los más madrugadores para almorzar. Entramos en la recta final del agosto clandestino con este encuentro poético que se ha celebrado tecnológicamente, incluso contratecnológicamente, por la cantidad de problemas técnicos que estamos teniendo, pero que afortunadamente parece que vamos a ir sacando hacia adelante. Me tendréis que indicar todos si oís bien, yo creo que sí, pero a nuestros invitados recordaréis los problemas que tuvimos ayer con Daniela Camacho, pero hoy tenemos a Víctor Gómez Ferrer, poeta valenciano, nacido en Madrid, poeta, coordinador, agitador, editor, casi lo has hecho todo en el mundo de nuestra poesía, Víctor. Salúdanos. Casi nada, bien, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que muchas de las cosas bien y he tenido el privilegio de ir a veces de escudero tuyo, con lo cual puedo dar fe de ello. Tu último libro es Sobrante. He visto que en tu currículum han desaparecido algunos libros primigenios. ¿Por qué ha sucedido eso? Pues porque muchas veces me he planteado el sentido que tiene poner todos los libros en la parte de la biografía, en la solapa, etcétera. Me parece un exceso. Me parece que vivimos en el exceso y en la sobreabundancia. Y entonces, en realidad, creo que hasta la fecha he escrito un libro que va seccionado. Yo, mira, por ejemplo, lo que comentabas de los libros, tengo ahora algunos que no menciono, como Huérfanos aún, sí, como Detrás de la casa en ruinas, que para mí tienen un valor y ya me gustaría a mí que si alguien me lee que también lo tuviera. Pero finalmente cuando acumulas libros, me parece como un tostonazo al abrir y poner 11, 12 libros ahí. Y si pongo 3, 4 y realmente si alguien tiene interés o por el libro que está leyendo o por los 2, 3, 4 que pongas, pues ya indagará. Es por eso, es por una cuestión de economía y de evitar los excesos. A los que soy bastante facilón. Sí, eres un viejo conocido de este festival, estuviste en el año 2010, si no me equivoco, la primera vez, después has pasado, Sí. me parece, como visitante más que como participante en otras ocasiones. Está bien eso, de que los festivales de poesía a veces se vean como un imán hacia las ciudades donde se celebran, que a veces les cuesta mucho entenderlo a nuestros políticos. Estábamos hablando de esto fuera de cámara antes. Y me gustaría que repitieses tu reflexión, que me parece muy acertada y la comparto mucho. Bueno, yo con todas las personas con las que he hablado de este tema, que han pasado por el agosto clandestino, con todas, personas con las que tengo afinidad en lo poético y otras con las que no lo tengo, pero tenemos una cordial relación, con todas estas personas hemos coincidido en lo mismo. Si uno no ha estado nunca en Logroño, o incluso si ha estado de paso, no percibe o no es capaz de experimentar y de sacarle el jugo, de disfrutar, como estoy ahora con el Rioja,
Lo que ocurre en el agosto clandestino, que es bastante peculiar y diferenciador con otro tipo de festivales, ¿no? Porque llegas a la ciudad, eres recibido con mucho afecto, eres tratado con delicadeza, no por los poetas, sino desde la persona que te recibe en el hotel, la persona que luego por la mediodía o por la noche te da de comer, el que te acompaña a dar un paseo y te enseña lugares hermosos de Logroño. Cuando vas a una lectura, no es una lectura de poetas para poetas, ves que la ciudad viva, los barrios, la gente de todos los niveles culturales accede, va allí con curiosidad, algunos se acercan, hablan contigo. Es decir, hay una experiencia de convivencia muy potente, con lo cual cuando te vas y lo comentas con amigos que han estado, con otros que no, despierta mucho la curiosidad. Ahí hay un valor intangible, un valor invisible, lo comentábamos, muy similar al de la publicidad y al de otros servicios que no son bienes físicos como una silla o como un coche, sino que son muchas veces ese tipo de dar la voz o contar o visibilizar algo, puede ser por un medio audiovisual o puede ser por un medio escrito, ¿vale? Con Logroño lo que pasa es que, yo no sé si los políticos lo saben, pero es un referente fuera de España. En cuanto tú hablas con algunos poetas en México o en Perú, en Estados Unidos, yo hablo con Benito de Pliego, hablo con Marcos Antelio, estaba aquí en España, que estaba allí, pero bueno, hablo con gente y la gente tiene referencias y conoce Logroño como ciudad, como punto de encuentro cultural. Yo creo que eso tiene un valor muy saludable y que va sumando, en la parte más pragmática, va sumando no solamente presencia, sino visitantes y dinero. Yo tengo muy claro que eso es así. Bueno, a ti te vamos a costar dinero, ¿lo sabes? Entonces, bueno, fíjate, desde aquel 2010 donde hiciste un pequeño cuadernito que se llama Incompleto, un pequeño gran cuadernito, tu poesía ha ido creciendo con títulos estupendos como Pobreza o Mediodía y el último Sobrante. ¿Cuál crees que ha sido tu evolución? Yo lo digo esto porque tú sueles contar o sueles hablar de un proceso de aprendizaje durante la escritura, ¿no? Y me gustaría que hablases un poquito de esto. Bien, es verdad que Incompleto marcó para mí en el inicio, los primeros libros escritos y publicados, salió prácticamente al tiempo que Detrás de la casa en ruinas y que huérfanos aún, aunque correspondía, había 5 años de diferencia entre sus libros, y eran los libros de arranque, ¿no? De pasar de una escritura que estaba en cuadernos a un libro publicado. Con diferencia, Incompleto de los 3 libros fue el que para mí dejó mayor peso, una mayor huella. Tú sabes, porque lo comentamos en su momento, que ese libro se escribió en 17 días, dentro de un periodo de 45 que fueron los últimos de vida de mi madre, estando en la UCI, ¿vale? Aunque no es un libro que narrativamente muestre la tesitura que puede pasar a una persona en ese tipo de circunstancias, desde un punto de vista creativo y de aprendizaje, sí que hubo una conexión muy directa entre la experiencia de la muerte, que siempre es la muerte de un otro, y la experiencia de la escritura, entre la necesidad de decir y la consciencia de lo incompleto del decir, la imposibilidad de decir las cosas exactamente uno le gustaría decirlas. Porque la poesía es precisión y misterio, y lo de misterio parece menos difícil que lo de la precisión. Yo soy un estudiante en el sentido literario, cultural. Quiero decir, soy una persona que está estudiando y que conforme va tomando conciencia a través de los libros que lee o a través de los libros que escribe, del proceso de escribir o del proceso de leer, pues se va dando cuenta de las carencias y como que le pide indagar más y ahondar más. Desde Incompleto a Sobrante hay un cierre de ciclo, por lo menos así lo viví yo cuando cerré Sobrante, ¿no? Hay un cierre de ciclo porque hay un cierre de ciclo personal también, vital. Y no es que dejes de aprender o de estudiar, sino que digamos que has pasado de primaria a secundaria, ¿vale? Sin querer decir con eso que sepas mucho más, sino que algunas materias ya están tocadas, ya están fijadas en el papel.
y no quiero reescribir exactamente igual el mismo libro, los mismos temas, las mismas cuestiones. Entonces, bueno, sí, hay una conexión. Hay una conexión entre incompleto y sobrante en ese aprendizaje, en ese estudio, que va relacionado justamente con la dificultad de decir que aparece en Sobrante, porque Sobrante es un libro que cuando se lee, me ha comentado gente que da una sensación, no sé si de balbuceo, no sería la palabra, no, como de dificultad en el que habla de contarte algo, ¿no? Lo que conlleva también a una dificultad al leerlo de ver qué es lo que me quiere contar. Y volvemos a lo de incompleto, ¿no? Y volvemos a la relación con la muerte de un ser querido o la muerte simbólica de una época de tu vida o de unos valores, etcétera. ¿Se puede decir con la poesía lo que no se puede decir? Se puede intentar, se debe intentar siempre. Y no sabría responderte sinceramente. Creo He leído a poetas, mira, he leído a poetas, Rafael Cadenas, por ejemplo, La Moneda, Alejandra Pizarnik, Blanca Varela, Emily Dickinson, que para mí están consiguiendo responder a esa pregunta. Pero como su respuesta es poética, yo no sería capaz con esta conversación, con este uso del lenguaje conversacional y tal, de dar cuenta de ello. Creo que solo el poema da cuenta, en el mejor de los casos, a esa pregunta. Bueno, fíjate, yo creo que para que diga lo que no se sabe decir o se puede decir, necesita al lector. O sea, creo que necesita la intervención del lector. Sí, Y cada lector, además, con su bagaje propio, ¿no? Y a mí. claro. Tú conoces, a lo mejor, también que en la cábala judía se dice que cada palabra tiene dos sílabas invisibles, una al principio y otra al final, ¿vale? Una que pone el lector y otra que pone Dios. Cuando hablamos Dios, quiero que entiendas que se puede aplicar quien sea religioso desde el punto de vista religioso y quien no lo quiera aplicar de manera religiosa y lo quiera aplicar de manera poética, literaria, filológica, semiótica, a lo real, a eso que es imposible de decir, que comentábamos antes. Con lo cual, quien completa el texto, quien lo completa, esto también lo decía Derrida, ¿no? La hospitalidad de un texto viene en la medida en que dejamos que también participe el lector, no seamos tan dogmáticos, tan listillos, de darlo todo tan cerrado y tan masticado, que el lector no pueda entrar, no pueda ni opinar, no pueda ni completar, ¿no? Has sido también director de colecciones, lo eres todavía. Coordinador. Sí, bueno, llámalo como quieras, incluso No dirijo. coordinador. Eh, Coordinador, sí. O director, pero coordinador me gusta más. bueno, pues te compro la palabra. Eh, ¿Cuál era tu planteamiento a la hora de seleccionar a los autores, por ejemplo, de una colección como 11 o de la colección que diriges en Eolas, Nuevos Mapas para el siglo XXI? O Lengua de Agua, ¿no? Las dos. Libros, textos que a mí me sacuden, comentábamos, la curiosidad y la actitud de estudiante y el ser consciente de las carencias. Cuando hay un libro que te nutre, que te remueve y te gustaría verlo publicado, te gustaría que ese libro tuviera posibilidad de generar diálogos, disenso incluso, en la sociedad para que ese disenso nos permita ver con un poquito más de claridad, pues trataba de impulsarlos. Y por eso acepté en Neolas o en Amargor el coordinar colecciones de libros, acompañado con Javi Gil en muchas de las aventuras con Asociación Poética Caudal, con Fundación Inquietudes, que son previas a las editoriales de Amargor y Olas, y luego con otros amigos para la colección Lengua de Agua, etc. Entonces,
coger libros, bueno, tener el privilegio de sacar, por ejemplo, el primer libro de Olga Muñoz, en Javi Gil y yo, pues para mí eso es lo más. O sacar el primer libro de Juan Hermoso, también, ¿vale? O sacar un libro de Daniel Bellón, una trilogía brutal, maravillosa. O sacar un libro muy necesario que hay que leer ahora, que es el momento de leer ahora por las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Y me interesan, claro, los ensayos en el sentido de la palabra ensayar, es decir, probar. No los ensayos, volvemos a lo de antes, a lo de Derrida, ¿no? Ensayos hospitalarios que me ayuden a dialogar, a pensar o a reflexionar. Y aprovecho el momento para recordar a un amigo maravilloso, Víctor Silva Cheto, Sí. cuya obra es brutal, de buena, muy potente, y que yo no le pude publicar porque no se dio la circunstancia. Pero son estas personas que abarcan un conocimiento con un espectro muy amplio de disciplinas y que tienen la capacidad de ver las conexiones que puede haber entre la poesía, la política, el cine, otras cosas, ¿no? La historia. Un abrazo muy fuerte para su familia y amigos en estos momentos, ¿no? Fíjate que me estás dando que pensar porque yo, claro, yo creo que la filosofía está muy presente en tu poesía, pero has utilizado la palabra ensayo y podríamos hablar de un género como la poesía ensayo. Sí, la mía sería eso, porque la mía no está claro que sea poesía, pero es un ensayo de poesía. Es una tentativa, sí, totalmente lo suscribo. Mira, me la apunto, eso me la voy a apuntar. Bueno. Ensayo, sí. La poesía como ensayo. Eso lo dice también mucho Eduardo Milán, que también pasó, si no me equivoco, por el agosto, ¿no? Sí, pasó. Y Pasó. Y dejó, que deja huella. Un poeta fantástico. Sí. Fíjate, otra de las cosas, otra de tus características vitales es el activismo, ¿no? Sin ir más lejos, ayer mismo compartías un vídeo de una acción que habéis llevado a cabo desde Acción Poética por los Refugiados, ¿no? En Valencia. Y bueno, esa faceta tuya también sé que has sido muy activo en la cárcel, en otro tipo de movidas. Cuéntanos, movidas, es una palabra poética también muy bonita. Cuéntanos esto a los que te estamos viendo. Pues ¿Dónde sale? en los últimos 2 años, bueno, el tema de la cárcel es un tema que tengo que reengancharme porque llevo 3-4 años con muy baja actividad o casi nula en el tema de la cárcel. Pero estuve muy activo desde el 2008 hasta el 2016 o así. Sigo en contacto con el grupo de la cárcel, el Casal de la Pau, que son gente que hace una labor y un trabajo impresionante con personas con historial penitenciario que no tienen recursos económicos ni familiares. Y eso me tendré que reenganchar. El otro día asistí a una videoconferencia, porque la están haciendo ahora virtuales en verano. Y bueno, la idea es en septiembre reengancharme después de 3 o 4 años un poco en otras actividades. En las otras actividades el tema de los inmigrantes. La verdad es que ahí, de la mano de Arturo Borra y otros amigos, amigas, pues de manera muy precaria, tratamos de movilizar acciones desde la poesía, desde el aspecto cultural que nosotros manejamos, artístico, para sensibilizar y aportar a la sociedad una contranarrativa frente a la narrativa oficial que criminaliza, victimiza y machaca a personas simplemente por color de piel, por ser pobres, por venir de otros países, etc. Y bueno, este vídeo es una colaboración con Afrolatidos, que es un colectivo que coordina y lidera Mariama, una amiga. Y bueno, fue una cosa express, creo que te comentaba por WhatsApp, ¿no? Había que hacerlo en 2-3 días porque había una campaña de sensibilización a nivel nacional y entonces ella me dijo que si escribía algo, yo escribí algo
ellos le pusieron música, se convirtió en canción y con el vídeo y tratando de empujar un poco frente a esa estulticia general de pensar que los inmigrantes nos van a quitar el trabajo, que son un lastre, cuando en realidad no ha habido momento en la historia en que no haya habido una relación directa entre la inmigración y el crecimiento económico, ¿no? Y si lo miramos desde otra perspectiva, que es una perspectiva científica, biológica, antropológica, etcétera, sabemos que cualquier especie, desde las plantas hasta los animales, los mamíferos, incluso los humanos, cualquier especie optimiza su posibilidad de sobrevivir en el mestizaje. Y todas las que lo evitan desaparecen. Es decir, que mires por donde lo mires, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista ético, es una solemne estupidez. Incomprensible. Incomprensible. Pero bueno, y ahí estamos en esas batallas y otras con gente, haciendo mucho menos. Yo quiero dejar una cosa clara, porque sabes que el Facebook, las redes sociales magnifican mucho. Yo hago muchísimo menos de lo que parece que hago a través de Facebook. Me refiero tanto a editar libros de otros como míos, como de activismo. Lo que pasa es que el Facebook lo magnifica todo y parece que estás en todos sitios y haciendo de todo. Bueno, es mucho menos. Bueno, Si no, el mundo estaría mejor. Si hiciéramos todo lo que parece que hacemos en Facebook. Yo espero que, viendo la precariedad con la que estamos realizando este agosto clandestino, la gente sea consciente de que bueno, pues de que las cosas a veces son mucho más son mucho más mundanas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Sí. de lo que puedan transmitir. ¿Todo este activismo crees también que lo trasladas a tu poesía de alguna manera? Donde más tiempo le dedico. Quiero decir, a mí la llamada a escribir, ya no para mí, sino de escribir y compartir con gente, me vino escuchando un recital de Enrique Falcón hace muchos años. La Marcha, ¿no? Sí. Un libro muy potente. Y bueno, ahí se conectó mi orfandad y mi necesidad de mejorar las relaciones, los vínculos, primero en mi entorno, pero especialmente a nivel social global. Es decir, porque soy consciente que las grandes desigualdades, desastres y maldades y torpezas que hacemos los humanos es una falta de salud en los vínculos, una falta de inteligencia en los vínculos, una falta de cuidado en las relaciones, ¿vale? Y toda mi escritura, desde el primer libro que salió, Huérfanos aún, comentábamos hace un rato, como Detrás de la casa en ruinas, como Incompleto, y todos los demás, todos en realidad son un solo libro, hasta el cierre de Sobrante, todos tienen ese sello, de esa indecibilidad de temblor y de rabia frente a lo que uno hace mal, en primer caso. Quiero decir, yo cuando soy crítico, a nivel político, a nivel ético, a nivel social, lo soy en primera instancia por la parte mía pasiva o por la parte mía activa que colabora con todo ese sistema y con toda esa estructura o superestructura. Y por extensión, con esa estructura y con esas políticas de la destrucción del índice de Arrase, ¿no? Que decía Eduardo Milán, que vuelvo a citar. Y ahora que das con Sobrante cerrado ese ciclo, ¿qué está escribiendo Víctor Gómez? ¿Está escribiendo? Beber vino. ¡Viva el vino! Viva el vino. Y pues estoy escribiendo y leyendo, más leyendo que escribiendo, o mejor dicho, con más provecho las lecturas que la escritura. Estoy tratando de agrupar textos dentro de una carpeta que se llama Claridad, pero no lo tengo nada claro. Y bueno, ahí se han acumulado muchos textos, los he estado repasando hace poquito, cada cierto tiempo los voy repasando y no acabo de ver que tenga algo que sostener, ¿no? o que mantener. Con lo cual, bueno, estoy todavía con el eco y la vibración de Sobrante. Y bueno, y con la aparición de un libro que está cerrado y que aparecerá en Argentina este año, en la editorial de Cristian Aliaga, Espacio Hudson,
que es un libro work in progress, un libro que sacó Gabriel Viñals en su colección, Bailas, le dice La soga al ahorcado, y que ahora saldrá allí en Argentina como Bailar, le dice La soga al ahorcado, seguido de Siseo. Simplemente es sobre la misma temática, es decir, poemas en los que se escribe desde el cuerpo, ¿no? Con referencia al cuerpo y desde el cuerpo, y que recoge textos publicados en libros, en revistas, alguno no publicado. Y claro, como el libro este salió en el 2015, del 2015 al 2020, aún, luego han aparecido otros libros, añadí algún texto y luego también puse tres poemas inéditos. Entonces eso saldrá, no sé si a finales de otoño o invierno de este año, y con ese y con sobrante tengo todavía como unas vibraciones y unos ecos que no sé si me dejan tener la mente clara para encontrar el cauce de ese posible libro, Claridad. Nuestro común amigo y excelente poeta Ernesto Suárez tiene una pregunta. ¿Qué te lleva, cómo decides trabajar tu poesía a partir de restos? Bueno, porque soy bastante torrencial cuando escribo. Los textos inicialmente suelen ser bastante largos y lo que hago es fragmentarlos, pulir, quitar, y entonces quedan restos. Y trato de armonizar esos restos en un libro para que puedan decir algo. Has acompañado algunos de tus libros con ilustraciones de Nathalie Bellón. ¡Wow! Maravilloso, sí. Tú mismo eres padre de un ilustrador en potencia estupendo. Ah, sí. Muy bueno. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves ese trasvase o esa mezcla, esa hibridación de artes también? ¿Cómo la entiendes? Bueno, en mí se dio como una necesidad de dialogar, de dar el salto, de contrastar, ¿no? La experiencia del arte plástico, de las artes plásticas, de la pintura, el dibujo, la fotografía, con la escritura. Y he tenido suerte de conocer gente que se manejaba bien en estas lides, y proponiendo colaboraciones hemos ido haciendo trabajos conjuntos como el de hablando de Nathalie Bellón, ¿no? Que es anterior a lo que estás enseñando ahora y que tiene 5, podríamos decir, cómics, 5 historias narradas visualmente, con total libertad creativa, no atrapada o trabajando para ilustrar el libro. Ella no ilustró el libro, ella lo que hizo es otro libro. Cogió fragmentos, restos, frases del libro que yo había escrito y contó otra historia. Y eso me parece muy interesante. Con fotografía he hecho lo mismo también. Hemos planteado un tema, pero el fotógrafo, la fotógrafa y yo hemos trabajado de manera independiente y luego lo hemos juntado para que dialoguen, consensuada o disintiendo, sobre estas cuestiones. Me parece, bueno, yo es que me hubiera gustado, pero no tengo o no he desarrollado el talento para trabajar el dibujo, la imagen. Es una carencia y a estas alturas ya no me veo trabajando eso. Sin embargo, como editor, ese trabajo de dibujar con el poema en la página, de definir los espacios, sí ha sido importante, ¿no? Ha sido, sí, 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 sí. Sí, el romper un poco la sintaxis, un poco mucho. El desobedecer a las normas de la escritura que dijéramos sería correcta de un punto de vista comunicacional o oficial, ¿no? Nadie escribiría un informe o una carta de trabajo. Imagínate un informe forense donde el tipo pone oreja y la pone en una punta del papel, costilla la pone en otro. Bueno, esas cosas no se harían, ¿no?
Y claro, la poesía no es exactamente un informe forense, aunque el informe forense y la poesía hablan de los muertos y de las circunstancias de por qué y cómo murieron. Sí, a mí me gusta mucho trabajar eso, trabajar sin puntos, sin comas, generar una imagen en la disposición de las palabras o de los internos. Muy bien. Vamos a escucharte un poquito, si te prestas Vale. a leer algo, porque nos hemos comido media hora de discusión. Bueno, Está bien, ¿no? sí, que esto pasa demasiado, pasa muy rápido, imagínate. Bueno, leeré primero un poemita, lo que hablábamos de las disposiciones, Sí. ¿vale? Que es de incompleto. Qué bien. Me oculto en la rutina, sonrío, reparto tarjetas, hablo con corrección, invento, el maniquí, para un traje oscuro y elegante. Solo yo oigo en la rotura separarse el hueso. Bueno, eso definía bastante bien mi vida laboral, resumiría bastante bien mi trayectoria de vida laboral, que empezó en el año 88 y acabó en el 2018, en octubre. Y luego, bueno, yo había apuntado aquí posibles temas, por si quieres escoger tú, por ejemplo, sobre lo político, sobre las cárceles, sobre la poesía, sobre aforismos, orfandad, silencio, cuerpo, poder, escribir. Si te llama alguna, si te apetece que leas sobre algo eso, había marcado unos, busco algún poema, o si no leo yo al tuntún. Yo creo que estás a gusto, estás literalmente en tu casa. Esta vez sí. Entonces siéntete en ella y lee lo que te pida el cuerpo, Víctor. Vale, vale. Pues a ver, voy a buscar. Mira, sobre leer, que me parece que es un tema interesante. Del libro Otro decir por decir, seguido de Entredecir. El Entredecir es de Natalie Bellón, publicado en Tigres de Papel, gracias a Paco Un y a abrazo, Miriam. Paco. ¿Eh? Un abrazo, Sí, Paco. Muy bien. sí, Proyectos necesarios, ¿eh? Proyectos y necesarios. tanto, y tanto. Leer es conversar. ¿Dejarás hablar al otro? La atención es la oración natural del alma, nos recordaba Celan. Bueno, y otro sobre leer en el mismo libro. Un buen lector hoy, en su nomadeo, en su sigiloso observar, no es un rastreador de huellas y disparates. Entre dunas todos los caminos son cambiantes. Fíjate, Maite Salmerón, que no está comprada ni nada, dice No, que no, no, no. esa ruptura de grafía también es arte, como tu amor incondicional a todos tus amigos. Y la poeta Rita Turza nos pide poemas sobre las cárceles. Ah, vale. Sí, si te apetece. Vale, sí. Mira, en mediodía, bueno, no. En, voy a seguir con el libro de Otro decir por decir. Lo inútil, una vez más, es lo único que nos podría salvar entre las penas del mundo, el mundo de las penas y más cárceles que vidas. Lo inútil de la libertad, cuando es libertad de pensar desde uno, puede llegar a ser ilegal. Me gustaría encontrar en pobreza, si encuentro el libro, sí, encontré el libro. En pobreza hay un poema dedicado a Barranco,
que falleció en el Casal de la Pau, en libertad ya, pero bueno, yo cuando lo conocí, que iba allí alguna tarde a merendar con la gente que estaba allí y tal, e interactué con él en la cárcel, interactué con él cuando ya consiguió la libertad total, los meses que vivió antes de morir. Bueno, me asombraba y me interpelaba mucho que no hablaba, que no hablaba. Y a veces, bueno, sonreía o ponía cara de atención, pero no hablaba. Como si no tuviera ganas o como si, no sé, no sabría decir. Y quedé para volverlo a ver, para merendar, de una semana para otra, por ejemplo, de un martes a otro martes, pero yo no fui. Tardé 3 semanas en ir. Tenía que haber ido el martes siguiente y tardé 3 semanas. Cuando llegué había muerto. Y eso me tocó un poco la fibra. Y si lo encuentro, pues lo leo. Vale, yo lo tengo. Bueno, para nuestra compañera que le interesaba el tema de las cárceles. Rita. Libertad para no hablar por hablar. Barrancar. Rinconcito. Aguardo después de la siesta ahí un café suave, el blanco sano de la página, sin premura. La sonrisa difumina el daño, no es legible. Está en la falta, en el salto. Humo y humo, y entre medias el silencio y la distraída humildad. Tinta azul por los fuegos de su indelimitada lentitud, tinta azul por el antebrazo. Tatuaje es la piel en la historia de los torcidos. Otro modo de resistir, aún sin nombre, barrancar en la luz, liberarse cuando es gozosa la oscuridad, ya sin miedo cuando ni con silencio se puede ya más. Ay, dolor del diálogo. A Jorge Ortiz Robla, que lo vamos a hacer clandestino de pro, porque Olé, participa y está poetazo, poetazo. en Sí. todos los recitales, pregunta. En tu poesía hablas de un presente dejando espacios y preguntas abiertas. ¿Es una manera de crear una conversación con el lector o surge... ¿Cómo? A ver, repite, perdón. ¿En el presente? Pero nos hemos quedado en el presente dejando espacios y preguntas abiertas. Ah, sí. ¿Es una manera de crear una conversación con el lector o surge de esa manera sin intencionalidad? Bueno, es una característica, es verdad, sí, que se repite y creo que confluyen por un lado, la necesidad de dialogar con otras personas y también la imposibilidad de completar yo solo, de comprender yo solo lo que está sucediendo, el saber analizar bien la situación o solventarla, ¿no? Con lo cual, sí, al final yo creo que mi escritura es una conversación siempre con un tú. Sí. Y entonces se generan espacios, huecos, a veces hasta incongruencias o... Sí. Te hacen No sé preguntas. si le he respondido, pero... Sí, no, te dan las gracias por prestarte a leer sobre los temas que te piden. Sigue leyéndonos un poco, ¿no? Yo creo que consigues ahí un clima muy interesante, incluso virtualmente, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, otros libros, porque de otro decir por decir he leído algunos. Sí, de mediodía no has visto nada todavía. De mediodía no, de mediodía eh, voy a leer uno que está vinculado al origen de la salud de los vínculos, cosa que repito constantemente. No sé dónde me vino la frase, me vino un día y
pero todo lo que hay detrás, que se está, conforme pasa el tiempo, creciendo como si fuera un bosque, asilvestrado, bueno, todo tiene un origen normalmente, ¿no? O un inicio. Y el inicio os lo voy a contar ahora, ¿vale? Es un poema dedicado a mis padres. Me cuentan los que aman, los que han amado mucho, que son cerillas que no se extinguen. Quedan suspendidos en ese momento umbral en que se acaba la madera, temblando la llamita tan frágil y así, eternamente. Yo les creo, rezo al sol y al mar, me devuelvan la fe en los que aman, que son unos extraños. Viven otro mundo en esta misma claridad, y de tan próximos me traspasan como fantasmas o visa dulce, removiéndome todo, tachando lo negociable. Yo quisiera amar así, sin posibilidad de negación, como modo de respirar, de circular involuntariamente la sangre con esa misma no necesidad de esfuerzo o búsqueda, de economía o de altar. Me cuentan los que aman, los que han amado mucho, que no piense demasiado en ello mientras me abrazan antes de dormir, antes de despertar. Y bueno, hay un texto que está, lo que comentábamos antes, de la relación entre el activismo o entre la vida y la poesía, ¿no? Y un texto que, bueno, que pertenece a, supongo que al 2014 o 2015, el momento que lo escribí, y que ahora me parece más actual que entonces incluso, y más necesario por lo menos para mí, ¿vale? Estoy haciendo referencia también en este presente, que me preocupa mucho, a cómo se está recrudeciendo el totalitarismo dentro de las democracias, cómo el fascismo de baja intensidad que menciona Antonio en sus libros ya es de media intensidad. Antonio Méndez Rubio. Sí, y cómo la actual brutalidad y estupidez humana en relación a la naturaleza, al cuidado de la naturaleza, del medio ambiente y del entorno nuestro, está dejando ya unos signos, unas huellas que van a ser imborrables y que además van a tener consecuencias en muy corto plazo, especialmente con la gestión del agua, que va a generar más de 250 millones de desplazados en pocas décadas, ¿no? Bueno, toda esa barbaridad, toda esa sensación de que nos están destrozando o nos estamos destrozando unos a otros, la engarzo un poco con el tema de la esperancita, que diría Arturo Borra, ¿vale? O con el tema de la resistencia, que comentan también algunos amigos, amigas, ¿no? A mi esperanza la llamo derrota, a mi derrota la llamo combate, a mi combate lo llamo vida, a mi vida la llamo nadie, nadie somos todos, a todos os llamo mi esperanza. Y bueno, eso por la parte de mediodía. Mismo política, que no es política, que es vida, ¿no? En realidad. Fíjate, como editor, creo que ha sido uno de los editores de los últimos años que ha prestado una mayor atención al mundo latinoamericano. Pienso en Cumbreño, pienso en Juan Soros, pienso en mucha gente que ha hecho un trabajazo espectacular. Wow. Pero bueno, tú también en tus colecciones. Y como les estoy preguntando a ellos sobre estos días, sobre el conflicto, si existe un conflicto entre el uso de la lengua, ese corsés que vivimos a veces en la península, ¿no? Con nuestra tradición métrica y este tipo de cositas que parece que nos encorseta mucho. Bueno, quiero saber tu opinión sobre estas cosas, si crees que existen de verdad, si crees que nos hemos perdido gran parte de las vanguardias del siglo XX, precisamente por esos 50 años de dictadura. Bueno, no sé. Bueno, en la dictablanda también hay censura a las prácticas más arriesgadas y más indisciplinadas con
con el sistema y con la cultura masiva o la cultura light. Digo aquí, hay gente escribiendo, hay poetas escribiendo de una manera muy valiente. Las vanguardias del siglo XX no están cerradas. Sufren transformaciones y mestizajes, volviendo un poco a lo de antes, y vamos, bajo mi perspectiva de lector. Yo voy a hablar ahora como lector y no desde la docta ciencia, sino como un lector que estudia o que trata de aproximarse a algo tan vasto como es la producción poética siglo XX-XXI, que es una barbaridad. Me parece que la Latinoamérica tiene, bueno, las Latinoaméricas, las Américas, no sé cómo decirlo, creo que las Américas tiene una densidad y una variedad difícilmente abordable por alguien que no se dedique solo a eso. Y dentro de eso, una gran calidad en las nuevas vanguardias o en el factor de escritura que incide en lo que se llama creatividad, no copia y pego, no repito, sino cuando uno realmente está en la poiesis. Y también incluso en gente que se mantiene en tradiciones, en escrituras más tradicionales, y no necesariamente son malos por escribir de una manera más tradicional. Pero sí que es cierto que Latinoamérica, con toda la convulsión política y social, con todas las desigualdades, la poesía nunca dejó de ser combativa en gran parte, en gran medida, y tiene un gran respeto del pueblo y de la ciudadanía justamente por esa actitud de resistencia real. Hay muchos poetas exiliados latinoamericanos, ¿verdad? Hay muchos poetas encarcelados latinoamericanos en el siglo XX-XXI. Yo, en España, en el franquismo, hubo poetas que lo pasaron mal. La Moneda simplemente se tiró, creo que 10 o 12 años sin escribir, ¿vale? Otros pasaron por la cárcel, evidentemente, como José Hierro. Sí, pero ¿qué pasó a partir del 76? ¿Cuántos poetas españoles, cuántos de nosotros hemos creado una poesía que moleste al Estado o a los poderes fácticos hasta el punto de encarcelarnos o hasta el punto de eliminarnos o hasta el punto de obligarnos a exiliarnos? Dejo ahí la pregunta. Luego está otro tipo de censura. Hay poéticas como la de Yaiza Martínez, Antonio Méndez Rubio, que tienen como una cierta censura en la cultura masiva, en la televisión, en los grandes medios periodistas, etc. No se da cuenta de ellos más que en los pequeños círculos de resistencia culturales, librerías, festivales, etc. Pero no se pone en contraste lo que hace Felipe Benítez Reyes con lo que hace Olga Muñoz Carrasco, ¿vale? Un saludo a los dos. Un saludo a los dos. ¿Vale? Saludamos. Bien, quiero decir, si hubiera en la cultura una actitud como en la del agosto clandestino o como la de Rafa Sarabia con el Festival de León, más inclusivo y más abierto, más heterodoxo y más dialogante, aunque genere fricciones, pues primero se enriquecería a nivel popular la experiencia de lo artístico, de lo poético. No quedaría marcado por los cuatro de siempre, ¿vale? Y luego estas prácticas disidentes o resistentes tendrían una mayor visibilidad en el presente, porque yo creo que a medio o a largo plazo quiero pensar que va a quedar una huella más profunda de lo que hizo Francisco Pino o de lo que hace ahora mismo, yo qué sé, algún otro poeta, Benito de Pliego, que comentábamos hace un momento, por ejemplo, ¿no? Que otras prácticas que ahora mismo tienen en las redes sociales, por ejemplo, pues 50.000 likes, o que sacan un libro en una de las grandes editoriales y venden 30.000 libros, ¿no? Lo que llamamos protopoesía, pues tiene su momento y no sé cómo se recordará dentro de 30 o 40 años ni qué huella va a dejar, pero si lo comparo con el cine, por ejemplo, que es el gran medio, ¿no?, artístico del siglo XX por lo menos, y yo no entiendo mucho de cine. Bueno, hay películas que con el tiempo se han revalorizado y se siguen viendo o se pueden volver a ver
sin que digas ¡puf!, ¿no? Pero un gran número de películas que en su momento incluso fueron taquilleras, si se vuelven a ver ahora dices, madre mía, vaya tostón o vaya chapa o qué mal, ¿no? O qué mal. Así que bueno, eso, no sé si te he contestado. Bueno, Hay un mayor número, creo, un mayor número de poetas rebeldes o creativos o desobedientes en Latinoamérica o en las Américas, pero creo que eso se obedece, además de a los factores sociales y políticos que comentábamos, obedece a que en realidad lo que hay es más poetas, buenos y malos, pero más. ¿Cuántos poetas sumaríamos en México? sí, bueno, So, por claro, y es uno población, solo de los países, ¿no? solo por Con lo población. cual habrá más poetas malos, pero también más buenos, ¿no? Eso está claro. Y aquí tristemente, creo que tenemos un hándicap gordo en España para todo este tema, y es las patologías de la abundancia. Quiero decir, como eso se da más que en otros países latinoamericanos, es más difícil que aparezcan escrituras, para mí, con peso, solvencia y perdurabilidad. Hay un par de preguntas ahora, Víctor, y yo creo que casi ya nos vamos con ellas. Yo, Antonio Cubelos dice, mi pregunta sobre Sobrante y en concreto la imagen de los peces muertos. ah, pues es una cosa real. Es al principio del libro, creo que es el poema que abre, y está basado en una experiencia real. Yo fui a la playa y paseando me encontré en la orilla, bueno, me metí adentro a nadar, a moverme dentro del agua, y cuando salí me encontré dos peces muertos con el vientre, sí, con el vientre, es este texto, el primero, sí, con el vientre totalmente abierto, destrozado, y lo que les había ocurrido a estos dos peces, además de un tamaño considerable, de 50 centímetros, 60 centímetros, por lo menos, grandes, es que habían tragado plástico de los que tiramos al mar, y al tragárselo se habían ahogado y les había reventado las vísceras. Eso, un año después, es decir, yo solo vi, me dio asco, me dio pena, me dio rabia, pero ahí quedó. Pero un año después, de manera como inconsciente, me vino este texto fluido y apareció esa imagen como representación de lo que estamos haciendo con el planeta o con el vecino, es decir, a lo macro o a lo más micro. Y una pregunta más de Luis Miguel Orá, y ya cerramos las preguntas. Gran poeta, Luis Miguel también. ¿Qué fin tiene la poesía para ti, si es que tiene algún fin, o mejor, qué fin a tu entender debería tener para encontrarle su valor cómplice de comunicación? Me alegra que me hagas esa pregunta. que decían, no, es que quiero responderlo de manera breve porque da para extenderse mucho. Pero diríamos que todo lo que no consigo comprender desde un lenguaje científico, todo lo que no consigo trabajar a nivel vital, a nivel humano, a nivel conciencia, desde una escritura ensayística o científica, me llega por esa música de sentido que es la poesía. Entonces la poesía conecta una parte de la inteligencia humana que es más intuitiva, que es más perceptiva, que es más corporal. El cuerpo sabe, ¿no? ¿Quién sabe lo que puede un cuerpo? Que decía Spinoza, ¿no? Bueno, a mí me conecta con el misterio, lo que hablábamos antes, y con la precisión, a tal nivel que cuando leo un buen poema, por ejemplo, da igual, hemos comentado de Safo, leo un poema de Safo, fíjate la distancia que hay en tiempo y en cultura. Pero yo leo un buen poema de Safo y, de alguna manera, comprendo, no de una manera racional, sino de una manera incluso corporal, no de una manera intelectual, sino de una manera intuitiva, sensorial, comprendo algo que yo tenía dificultad o incapacidad de ver o de responder. Lo que pasa es que lo comprendo de tal manera que solo mi cuerpo puede responder. Luego yo dar cuenta de ello, por ejemplo,
vulgarizándolo, rebajándolo a este lenguaje conversacional, se me escapa. Pero sin embargo, mi cuerpo sí que aprende esa lección o sí que le despierta o le conecta con eso que tenían falta. Muy bien. Vamos a concluir ya. Víctor, te agradezco muchísimo que te hayas prestado a esto, pero bueno, Ernesto, que nos conoce, dice, aunque a Vic le gusta hablar, por favor que lea algún poema más. Vale, a ver. Has puesto cara de doblar cucharas. Sí. Bueno, a ver. Voy a leer uno de Mediodía y cerraré con uno de Otro decir por decir, y los dos están relacionados con el silencio. Curioso porque yo me pongo a hablar y... Vale. Mediodía, página 117. A ver. No tiene la palabra exacta, porque la exactitud pertenece al silencio. Y el silencio es la complejidad del vacío y su promesa. El silencio es arte incontestable. Sorprende, sin embargo, su eficacia en el cuerpo de la madre naturaleza. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar virtualmente. Lo será más cuando el vino lo podamos compartir allí en tu tierra o si vienes por aquí por Valencia. Eso es, volveremos a las calles y espero salud y poesía para todas. Que todo vaya muy bien hasta entonces. Y recordad todos que hoy a las 8 de la tarde hora española cerramos ya este 16º agosto clandestino con el recital, la conversación con Aurora Luque. Gracias de verdad a todos. Un saludo. Gracias. Salud. Hasta luego.